invitarnos a este lugar. Es un privilegio para nosotros poder compartir la palabra del Señor, pero algo que quiero compartir contigo es que hoy vamos a estar hablando sobre el tema, la necesidad de un encuentro con Jesús. Pero cuando hablamos de la necesidad de un encuentro con Jesús, de hecho, cuando la hermana Flori me decía el título del campamento, una de las cosas por las que le doy gracias al Señor es por ese título, porque tú no sabes en el problema que tú te estás metiendo a partir de esta noche en este campamento. ¿Qué pasa si yo le digo a usted que cuando venía para acá y cuando veníamos caminando, veníamos en el carro, ¿qué usted diría si yo le digo que nos atravesamos con un tren, nos chocó, nos arrastró 3-4 cuadras, pero aquí estamos? ¿Qué me diría usted? ¿Mentiroso? ¿Está bien? Ya tengo señas. Pero sí, mentiroso porque, ¿qué más? ¿Qué diría? Una de las verdades es que tengo que ser mentiroso. ¿Quién puede tener un encuentro con un tren, verdad? Y que sea arrastrado por el tren y estar aquí caminando recientemente. Otros quizás dirían, bueno, pastor, algo no está bien en la cabeza. Porque o eres mentiroso o estás loco, bueno, por aquí son más agresivos. Suave. Entonces, es cierto, cuando nosotros hablamos de tener un encuentro o un accidente, hay accidentes menos agresivos que otros, pero cuando los hermanos que han tenido a bien tener este título, déjame decirte, joven, quiero compartir contigo algunas frases que son muy interesantes en el día de hoy. Bueno, estas serán 3 preguntas que vamos a estar hablando: ¿cuál es nuestra condición ante Dios? ¿Cuáles son las consecuencias de esa condición? ¿Y cómo tener un encuentro con Jesús? Pero déjame pasar rápidamente a estas frases. Si alguno se parece al chino de la foto, es pura coincidencia. ¿Qué cree usted de esta frase? Eres un campeón. A ver, ¿cuántos creemos en esa frase? Eres un campeón. A ver, los seguidores de Messi. Eres un campeón. A ver, ¿cuántos han dejado el evangelio para seguir a Messi? Sabemos que son traidores, pero no importa, oraremos por ustedes. ¿Cuántos son los seguidores de Messi aquí? Lo están diciendo coaccionado. Miren los deditos, A ver, bueno, vamos a ver, ¿qué hice la pregunta mal? Los seguidores de Cristiano, a ver. Ahí va. Lo interesante es que está demostrado que Messi es el mejor del mundo. ¿De verdad? Sí, porque dicen, está demostrado que Messi es el mejor del mundo por la sencilla razón de que, bueno, todo lo que ha hecho, porque en realidad Cristiano es el mejor del universo. Entonces son cosas así que la gente habla, la gente va diciendo, ¿no? ¿Están de acuerdo? Ahora, hay muchos predicadores hoy, hay muchos maestros hoy, líderes incluso de jóvenes hoy, que usan esta frase: eres un campeón. Y es una frase que suena un poco interesante. Otros usan esta otra frase: eres un vencedor. Joven, eres un vencedor. Es interesante. Hay otros que usarían: descubre el gigante que hay dentro de ti. ¿Ha escuchado usted esa frase? Dentro de ti hay un campeón, dentro de ti hay un gigante. Quizás algunos que están acá, que ahorita pasaron por el comedor, lo único que hay gigante en ellos es el hambre que pasan. Pero es cierto que escuchamos estas frases hoy de algunos predicadores. Otros dirían: tú naciste para triunfar. Donde quiera que tú estés, tú naciste para triunfar. Eres un triunfador. Algunos dicen, bueno, puede que sí, puede que no. Otra frase muy recurrente es: Dios te necesita. Créanme que he estado en varios lugares. Dios me ha dado el privilegio que estas últimas semanas no es de viaje, estoy hablando nacional. Uno dice, no, he estado en varios lugares. La gente piensa, no, aquí nacional, todo aquí nacional. La ruta 6, aquí, esto es. Y he escuchado tristemente a que otro predicador en varias ocasiones recurrir a esta frase: Dios te necesita. Pero de hecho parece una frase interesante, ¿verdad? ¡Wow! Dios te necesita, Dios necesita de mí. Ok, es una frase célebre. La iglesia sin ti no es igual. Quizás alguien te dice: la iglesia sin ti no es igual, y otro dice que es más bonita, ¿no? Menos gente fea. Pero bueno, es una frase que la gente dice: bueno, te extrañamos porque el grupo de jóvenes ya sin ti no es lo mismo. Sí. Lo mejor está por venir. ¿Ha escuchado usted esa frase? Bueno, yo creo que eso es excepto para los cubanos. Esa frase le puede aplicar a cualquier otro, ¿verdad? Pero es una frase recurrente.
Y a veces la escuchamos en el púlpito, lo mejor está por venir. La gente dice, ay, amén. Llevo 4 meses esperando el varón, pero bueno, va a venir. Es interesante, no se ría, porque es interesante que muchas jóvenes hoy, en los últimos meses, han visto más videos de Mario J. Pentón que alguna que otra predicación. Y algunos que están en zona saben de qué periodista estoy hablando y sobre qué tema estoy hablando, que es parón. Pero esta frase, lo mejor está por venir, se escucha también de muchos predicadores. Hay otra, eres un influencer único. De hecho, en estos tiempos han hecho algunos campamentos, y en estos campamentos a lo largo de Cuba, escuché uno que decía, eres un influencer. Y la tónica del campamento para jóvenes es, eres alguien de influencia, donde quiera que estás, impactas tu sociedad. Bueno, esto también se escucha hoy, eres lo más grande de Dios. Y hay una que no la puse, cuestión de tiempo, pero esto fue hace una semana, es en algún lugar en Cuba, que se llamaba algo así, esta es la generación que provocará un avivamiento. ¡Wow! Esta es la generación que va a transformar esta nación. ¡Wow! Mire, a ver, yo no sé si usted estuvo en alguno de esos campamentos, yo no estoy hablando de la gente allí, yo te estoy hablando de esta frase, y todas estas frases tienen algo en común. Suenan bonitos, son llamativas, pero según la palabra del Señor, ninguna de ellas es cierta. Mire lo que sí dice la palabra del Señor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Yo sé que aquí hay muchos jóvenes de muchas iglesias, incluso tenemos algunos jóvenes de nuestra congregación, jóvenes de... ¿Son todos de Pinar del Río? ¿Son todos de Pinar? Hay otros de un poquito más allá, un poquito más acá. No pasa nada, ser de Pinar del Río no pasa nada. ¿Cuál es el problema con ser de Pinar del Río? ¿De dónde? Más allá de Cuba, no queremos saber nada de esa gente. Ok, lo interesante de esto es, mi amado joven, que cuando nosotros vemos el púlpito hoy, déjeme decirle, yo solo tengo, los 18 años, ese campamento menos, pero una de las cosas que cuando yo estaba en estos campamentos, con tu edad, yo recuerdo que muchos jóvenes pasaban al altar, muchos predicadores citaban esa frase, eres grande, eres único, Dios te necesita, Dios se muere sin ti. Y el único problema con eso es que ese no es el evangelio. De hecho, vamos a estar hablando hoy bajo este tema, que yo sé que muchos de los que están acá serán confrontados por el poder del Espíritu, y es probable, yo no lo dudo, que en medio de ustedes, en medio nuestro, hay muchachos que no conocen a Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos están promoviendo, nos están vendiendo un evangelio. Y déjame decirle que yo cito nombres. Si alguien se ofende, después me puede llamar y decir, ¿por qué usted dice eso de ese predicador o de esa persona? Sí. Aquí hay muchos de ustedes que sus redes sociales no hablan de Cristo. Aquí hay muchos de ustedes que sus redes sociales siguen a una cantidad de youtubers perdidos. Y después vienen aquí y cantan todas estas hermosas canciones. Me encantaron los músicos. Se quedan por ahí cerca, ahorita vamos a cantar una de esas canciones. Pero lo cierto es que es muy fácil el evangelio que estamos viendo hoy. Gente que dice ser cristiano, y lo más doloroso de eso no es solo nuestra juventud. Porque si tenemos una juventud más perdida de la juventud que nosotros veíamos hace 15 años atrás, te lo digo con todo razonamiento por objetivo. Aquí hay jóvenes, Paco aquí sabrá, algunos de los jóvenes aquí de los líderes junior que llevan unos cuantos años, saben que lo que está viviendo la juventud hoy era inimaginado a nuestra juventud hace 15 años atrás. La cuestión con esto es que cuando nosotros hablamos del evangelio, cuando nosotros hablamos de Cristo, si hay una juventud que se está perdiendo, déjame decirte que hay una cantidad de pastores y maestros y personas que proclaman el evangelio que no están predicando a Jesucristo. Y lo digo con dolor. No estoy hablando de una obra, no estoy hablando de una denominación, estoy hablando del evangelio en Cuba, donde la juventud el domingo le canta al Señor y ese mismo domingo en la noche se va a un concierto de uno de estos grupos perdidos por ahí. Entonces, cuando nosotros hablamos del evangelio, ¿qué pasa? A mí me gustan las redes sociales y las estoy usando todas. Lo único que no he podido lograr con las redes sociales es cambiarme de compañía. Pero si usted está pensando, le recomiendo Texas. ¿Sabe lo que significan las siglas de Texas, verdad?
predicaciones sin apuro. Esa es la sigla de Texas. Hay algunos que están diciendo, sí, saben que siempre hay un estudiante que es más lento que el otro. Déjame decirte, muchachos, que las redes sociales en este tiempo te están demostrando una cosa. ¿Cuántos usan la marca verdadera? Dice amén, Apple. Bueno, Apple tiene una aplicación, quizás la marca falsa, las Android también lo tienen, no se sienta mal por eso. Habla un usuario o más bien un usuario o una víctima de Blue. Y después le puedo hacer la historia, pero el iPhone hace una cosa que los domingos en la mañana, por lo menos el mío lo hace así, te pone la cantidad de horas en tu pantalla. ¿A alguno le hace el teléfono eso? Y otros están asustados. Aquí no va a pasar nada. Bueno, yo creo que casi todos los teléfonos lo hacen. Que te pone la cantidad de horas que has tenido tu pantalla encendida. ¿Sabes lo que está demostrándote el internet? Que tú no oras, que tú no lees la Biblia, que tú no dedicas tiempo para servir a tu Dios, porque no lo quieres hacer. Y si a eso le añadimos falsas predicaciones, si a eso le añadimos estos predicadores, Daniel Aviv, discúlpame si te duele. Esos predicadores que lo único que hacen es, eres un héroe, ¿verdad? Que te dicen una cantidad de cosas bonitas en un minuto que es incapaz de seguir el ritmo de ese muchacho. Pero te dice, eres bueno, eres grande, vamos, que eres el lo más hermoso que tiene Dios, Dios está respirando, está en coma, cosas así. Y los muchachos dicen, ay, Dios me habló, ay, qué buena palabra. ¡Claro! Porque los predicadores que están tan perdidos como esta juventud, lo único que hacen es no llevarte a los pies de Cristo, llevarte a los pies de un falso Cristo. Joven, basta ya de perder tanto el tiempo. Basta ya de decir, ay, Dios me necesita. ¿Quién dice que Dios te necesita? Ay, es que Dios sin mí se muere. Evidentemente tú no conoces a Dios. Entonces, tenemos maestros, tenemos predicadores, tenemos gente, y se lo dice alguien que lleva los últimos 15 años compartiendo enseñanza de predicación con muchos predicadores de diferentes obras. Y yo no te estoy diciendo que todos los predicadores en Cuba están perdidos, pero muchas de nuestras congregaciones, muchas de nuestras iglesias en Cuba, hoy este lugar, ¿saben qué se ha convertido? En un lugar de entretenimiento. En vez de predicar la palabra, se meten 1 hora, 2 horas haciendo cuentos, haciendo chistes, hablando de yo. Y lo más doloroso no es eso. Lo más doloroso es que tú y yo muchas veces salimos de ese lugar. Ay, Dios me habló tan profundamente. Joven, esta generación no es la generación de ningún avivamiento. Esta generación no es la generación que va a cambiar ninguna Cuba. Esta generación no es la generación que va a cambiar nada. Pero en medio de esta generación, todo aquel que se agarre de Cristo y le dé la espalda a pecado, cosas grandes de Dios va a ver. Pero eso no es para todos. Este campamento lo hace todos los años, es todos los años. Pero si no lo vamos a empezar a hacer todos los años, ¿qué pasa? Todo lo mejor para el final. Desde niño me están llevando a campamento. Desde niño estoy viendo jóvenes que al siguiente campamento, cuando llegan, se habla, dime fulano, se perdió. Y este otro se apartó. Y el otro, perdido completo en el mundo. Y el otro, perdido. Y el otro se fue a no sé qué religión falsa. Joven, la predicación de Jesucristo y la predicación de los apóstoles era un evangelio que nunca hizo sentir bien a la gente. Si tú has escuchado eso, ¿qué es lo que el evangelio te hace sentir bien? Que el evangelio te va a dar paz, que verás que bien vas a estar en el Señor. No estás escuchando el verdadero evangelio de Cristo. Cuando hablamos de tener un encuentro con Jesucristo, es probable que algunos aquí no tengan idea de qué es lo que es tener un encuentro con Cristo. ¿Por qué razón? Porque muchos adoran, muchos cantan, muchos alaban y en la noche entran a esas páginas a consumir pornografía. Y después, el domingo, viene el maestro. A ver, porque vamos a hablar de Goliat. ¡Ay, era un gigante! Por eso que tenemos tantos jóvenes flojos. Porque tenemos gente que no está predicando la palabra. Mire, me decía un amigo hace mucho tiempo. Hay gente que predica el evangelio que si fuera medicina,
no sanaba, y si fuera veneno, no mataba. Ese no es el evangelio de Cristo. La pregunta es, ¿qué Biblia estamos leyendo? ¿A qué Dios estamos adorando? Una de las cosas que soy frenético es como analizar las letras de las canciones. Yo sé que todos los que cantaron hoy aquí y esos muchachos, yo sé que tienen muy buenos maestros, y por supuesto que no van a cantar ninguna de estas basuras teológicas que hay hoy. Pero dice este texto: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Sabes lo que está diciendo la palabra del Señor, muchachos? Que tú eres un perdido, que yo soy otro perdido, que no hay campeones en nosotros, que no hay gigantes en nosotros, que no hay vencedores en nosotros, que lo mejor no está por venir, que lo mejor vino hace 2000 años y viene otra vez. Ese es el verdadero mensaje del evangelio. Así que basta ya de jugar al cristianismo, basta ya de decir, ay, qué bonita es la iglesia, basta ya de hablar de Cristo aquí y seguir consumiendo el pecado cuando nadie te ve. Yo sé que este no es el mensaje que a quién le gusta que le digan estas cosas. ¿A quién le gusta que le digan perverso en la cara? Vaya a YouTube. Creo que mañana en la noche vamos a hablar de gente muy famosa. Si quieres hacer la tarea, ve buscando quiénes son las personas que más vistas tienen en YouTube. Te vas a dar cuenta que la cantidad que tienen de vistas la tienen de kilómetros lejos de Jesucristo. Y muchos de ellos son los cantantes que tú sigues. Muchos de ellos es la música que tú tienes en ese teléfono. Es en el mismo que sacas la Santa Biblia, sacas tus santas perdiciones. Entonces, esta juventud que estamos viendo hoy, esta juventud que nos está hablando hoy de una gran necesidad, dice la palabra del Señor, que todos hemos pecado. Que ninguno de los que estamos aquí, escucha, porque yo sé que aquí hay hijos de pastores. Yo sé que aquí hay jóvenes que desde niños, que ni lo recuerdan, están en una iglesia. Eso no te hace ser una iglesia. No, yo nací en una cuna cristiana. Yo no sabía que había una teología que se enseñaba que en el cielo bajaban cuna, caían y ahí nacías tú. Yo nací en una cuna cristiana. En estos 16 años que llevo pastoreando, una de las cosas que he visto es cuántos hijos, no solo de pastores, sino cuántos hijos de cristianos de años y años en las congregaciones son los más perdidos. ¿Saben por qué? Porque ellos creen que el evangelio se hereda. Ellos creen que la salvación es por las cosas buenas que hicieron los padres. Cuando hablamos de salvación, de hecho en esta noche vamos a hablar de salvación, pero antes vamos a hablar de un concepto que está muy perdido hoy. ¿Qué es el pecado? A ver, ¿quién me responde? ¿Qué es el pecado? No todos a la vez, por favor. No todos a la vez. Hacer algo que está en contra de Dios, muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo? Dejar de hacer lo bueno. Ajá. ¿Qué más? Sí. Sí, está bien. Muy bien, repítelo porque es un buen concepto. Repítelo como que almorzaste, como que comiste, como que te van a dar ahora helado cuando salgas de aquí. Nada, tú no te creíste lo de helado. Escucha lo que te dije, repítelo como que ahora te van a dar helado cuando salgas de aquí. Dos bolitas para ti, a ti no te vas a coger porque... Pero sí, es muy buena tu definición, campeón. Ahora, déjame leerle lo que dice un diccionario, es decir, el diccionario de la Real Academia Española, dice así. Del latín peccatum, vamos a repetir, 1, 2, 3, peccatum. Fíjate, no saben ni hablar español, pero ya por lo menos dominan el latín. Peccatum. Y dice este diccionario que es una transgresión consciente de un precepto religioso, cosa que se aparta de lo recto y justo o que falta a lo que es debido. Exceso o defecto en cualquier aspecto. Muchas palabras para los jóvenes. Estos son muchas palabras lo que hay, ¿no? ¿Verdad? Déjame leerte, antes de darte una definición más exacta, más concreta, lo que dice un diccionario bíblico. Dice, pecado viene del hebreo hatá. A ver, vamos a repartir la cuenta de 3. 1,
2, 3. Jatá. Jatá. Evidentemente ustedes tienen un hambre. Junior, estos muchachos no comieron. Aquí hay hambre, se ve. Y no es un espíritu de hambre, que esto se ve. Esto se ve. Mira, escucha, al conteo de 3, jatá. 1, 2, 3. Dime si eso no es hambre, hermano. Jatá, en el hebreo, y hamartios en el griego, es una transgresión deliberada y consciente de las leyes establecidas por Dios. Es cerrar al blanco establecido por el Creador, que es vivir para la gloria de Dios. Pero una vez más, eso es mucho concepto. Déjame darte un poquito más a los cubanos, que tú lo puedes recordar así. Que el pecado, todo lo que hacemos, dejamos de hacer o pensamos que no le agrada a Dios. Todo lo que hacemos, esto se conocería como pecados de comisión o acción. Y quizás algunos están así, yo no lo sabía. Tú no sabías el concepto, pero lo que significa si lo haces, que es pecado. Todo lo que hacemos o no hacemos, como dice Santiago, saber hacer lo bueno y no hacer lo que cosa es pecado. Dice, y lo que pensamos que no le agrada a Dios. ¿Cuántos aquí han matado a alguien? A ver, asesinos, sáquenle la cara ahí. A ver. Los que han matado a alguien. Bueno, no, evidentemente no estoy preguntando de acción, porque si no te levantan como y te llevan. En la mente. Y está Jorgito. ¿Hay algún Jorgito aquí? Si no es el espíritu que está confrontando, Jorgito. ¿Hay algún Jorgito en la iglesia? Y viene Jorgito y tú estás hablando con Juanita. Ven acá, Juanita. Y tú estás diciendo, Juanita, qué mal me cae ese Jorgito. Porque tú lo ves ahí, tú me crees porque él es el hijo del pastor con la peluquera eso. Y tocando la guitarra, y parece un rockero. Y me cae mal. Y entonces ¡es Jorgito! ¿Era Jorgito o Juanito? Bueno, uno de los Jorgito. Jorgito y lo saluda y dice, ¿qué cosa es eso? Bueno, es hipocresía, es pecado, es murmuración. Pero ojo, porque quizás ahora tú te ríes, pero quizás en tu iglesia tú estás en un grupito. Y eres de un grupito que no se une al otro grupito. Eso todos los tiempos ha existido. Eso todos los tiempos ha existido. Tú te quedas por ahí que ahorita vamos por más. No, en las predicaciones mías para jóvenes y los que se sientan aquí adelante, están perdidos. Por lo menos van a salir en la cámara. Mira, este se va. Quédate ahí, chicos. Quédate ahí. Ahora, todo esto siempre pasa en el grupo de jóvenes. Donde tú ves los músicos en un grupito, donde tú ves cualquier parecido con la realidad, lo estoy diciendo a propósito. Tú ves las chicas Elastic Girl. ¿Cuáles son las chicas Elastic Girl? Son esas que están, y para hablar, parece que están haciendo una coreografía. Hola, ¿cómo estás? Dice, vamos, no se rían. No se rían que aquí hay unas cuantas Elastic Girl. De esas que son, nosotros le decíamos a nuestra generación, recuerda, mi generación, aunque yo sé que parezco de 18, estoy por los 17, pero mi generación tiene unos cuantos años. Y nosotros decíamos, este es Plastic Girl, pero ahora va a decirlo más cool, ¿ves? Elastic Girl. Son esas muchachas que no tienen nada del evangelio, pero tú las ves y tú dices, no, pero este no está. Y sí, yo acá. Y la mayoría de las veces, yo estoy diciendo que eso era mi generación. Pero hoy sí, en los mismos modelos. Aquellas eran MP3, estas son 4K. Pero es lo mismo. Son esos jóvenes que están en las iglesias, que cantan al Señor, que leen la Biblia, que incluso a veces hasta oran, pero no conocen al Señor. Muchachos, verdaderamente tú estás dispuesto a tener un encuentro con Jesucristo. Porque una cosa es si estás dispuesto y otra cosa es que si realmente tuviste un encuentro con Jesucristo, tu vida jamás va a ser igual. Así que cuando hablamos de pecado y escuchamos esta definición, pecado es todo lo que hacemos, dejamos de hacer o pensamos. Y escucha, porque quizás tú miras ahora al que está a tu lado y tú lo ves y dices, mira, este sí parece un buen cristiano. Pero cuando el lente de Dios de la palabra se nos pasa a todos nosotros, escúchame esto, ninguno de los que estamos acá
Absolutamente ninguno de los que estamos acá puede levantarse y decir, no, pastor, yo no soy de ese grupo. En mi mente nunca hay pecado. En mis acciones, en lo que dejo de hacer o en lo que hago, jamás hay pecado. Déjame decirte que si hay alguien que sería capaz de levantar la mano y decirlo, es incluso hasta mentiroso. Pues la palabra del Señor dice que todos nosotros hemos fallado, que todos nosotros hemos errado, que todos nosotros nos hemos desviado. Joven, a mí me están llevando a la iglesia desde 4 años. A los 9 años tuve un encuentro con Jesucristo, pero a los 15 años yo creyendo que era cristiano estaba perdido. Por eso es que el evangelio es mucho más de lo que estamos viendo hoy. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces tú ves una película de 3 horas y cuando el predicador lleva 20 minutos ya estás cansado. ¿Por qué? Porque tu carne, que es perversa, no quiere ser confrontada con la palabra del Señor. Y son muchos payasos que vemos hoy en los púlpitos. Muchos mentirosos fraudulentos que vemos hoy enseñando palabras muertas a una generación muerta, estando muertos. Mi pregunta para ti es una vez más: ¿tú sabes lo que es tener un encuentro con Jesucristo? En primer lugar, nadie puede tener un encuentro con Jesucristo por esto que acabamos de leer, porque todos estamos perdidos. Déjame leerte a este slide, a esta diapositiva. Orígenes del pecado. ¿Quién me puede decir cuál fue el primer pecado? Rápido. El primer pecado. A ver. Me encanta esa definición. A ver, repítelo. Cuando Eva comió la manzana que no era. ¡Aleluya! ¿Cuántos están de acuerdo con esa definición? Ese es el primer pecado. Vamos por parte. Estamos de acuerdo que el primer pecado es... A ver, vamos a definir una cosa. Niña, manzana. Ese es el deseo que tú tienes y yo tengo de comer manzana. Sí. Alguien dijo en una ocasión, Adán y Eva eran cubanos. ¿Cómo? Sí. No tenían ropa, no tenían zapatos, no podían comer manzana, eran cubanos. Y aún así creían que estaban en el paraíso. Eran cubanos. No, mi hermano, no era manzana. No te sientas mal. Porque hay una cantidad que piensa que era guayaba, que era ver, que era... ¿La fruta cuál era? ¿Cuál era la fruta? Mango. ¿Era mango? Claro, señor. Esta niña sabe. A ver, ¿qué era? Fruto prohibido. A ver, vamos a hacer una salvedad. ¿Es un fruto prohibido? Niña, no te sientas mal. La manzana está prohibida aquí. Está muy cara. Pero sí. La Biblia no especifica qué tipo de fruto era, ¿verdad? No lo dice. Pero lo interesante es que ese no fue el primer pecado. Me están levantando los jóvenes que estuvieron en el campamento. No, ustedes se fijaron. ¿Cuál es el primer pecado? No fue el problema. No. Ahí está. Para, ponte de pie, primero. Eres soltero, se te lo veo en la cara, Mira, te lo estoy diciendo sin micrófono para que nadie me escuche. Tienes cara de soltero, ponte de pie. Gloria a Dios. Un aplauso. Dilo fuerte. Muy bien. Fíjense, él lo dijo sentado cuando atrás y le dije, ¿eres soltero? Sí, ahora dilo. Cuando soltero no quiso ser, sí. Ahora, sí, ese es el primer pecado. Lo que pasa es que no está narrado en Génesis, porque en Génesis la cosmovisión del escritor, en este caso de Moisés, en una mayoría, es describir la creación y la corona de la creación, que es del hombre. Pero cuando llegamos a Isaías, de hecho aquí tienen los pasajes, el origen del pecado, Isaías 14, 12 al 15, ahí se nos habla que Satanás quiso ser igual a Dios, quiso ser semejante a Dios y sentarse, dijo, subiré y me sentaré y seré igual al Altísimo. Ahora, cuando vemos esto en Isaías y lo vemos en Ezequiel 28, te lo puedes anotar, y ahí te vas a dar cuenta la descripción que incluso, ¿quién es la serpiente? En Génesis,
es Satanás. Y cuando vemos a Adán y Eva, la serpiente aparece y nadie sabe cómo llegó ahí. Bueno, en estos pasajes, y después Apocalipsis 12, nos va a hablar un poco a nosotros más en retrospectiva de dónde estaba Satanás, que no era Satanás, sino era el querubín de la alabanza. El principio de los tamborines, la música, fue hecha por Dios y nada a Él. Él era el encargado de la alabanza en el cielo, y yo creo que todos sabemos eso. ¿Y cuál fue su pecado? La arrogancia, el orgullo. Querer ser igual a Dios, ese pecado, ¿verdad? De querer ser como Dios. Y ese es el primer pecado. Ahora, ¿cuál es el segundo pecado que vemos en la creación? Ahora, algunos están, ¿será o no? Están con duda. Me gusta ese espíritu, porque eso es como, déjame pensar lo que digo, porque a veces hablamos más rápido de lo que pensamos, y a veces pensamos y hablamos y decimos, pero bueno, está por ahí la cosa. ¿Cuál es el pecado? Adán y Eva, ¿verdad? Y lo tenemos acá. Ahora, soy gráfico y como usted es joven, yo sé que esto nos va a ilustrar mejor la historia. A ver, Adán, ven acá. No, está bien, venga, Marito, ven por acá. Ven. Pónteme aquí. Dice la escritura que Dios hizo a Adán. ¿Qué hizo? ¿Lo durmió? ¿Duerme? Evidentemente esto es un Adán de bajo presupuesto. Vale, el salario que no merece. Y estaba Adán, estaba ahí dormido. Ya el Señor lo había hecho de la tierra, ¿verdad? Del polvo, usted sabe la historia. Lo duerme. ¿Y qué hace entonces el Señor? Toma una costilla. Adán no tenía costilla, Adán tenía costilla. Le toma una costilla y mientras él está dormido, duerme. Le estoy diciendo, esto es un Adán cubano, por eso que dice Rebeca, cuando todo el mundo se va, lo que queda malísimo. Pero bueno, esto es lo que tenemos que hacer ahora. Y estaba Adán, y entonces el Señor le hizo a Eva, ¿verdad? Entonces, ¿viene un momento? Sí, te estoy mirando, te estoy diciendo, debe ser tú. Sin pena, Eva. Tranquilo por aquella zona, Eva. Tranquilo por aquella zona, Eva. Aquí todo el papel ahorita. Y dice entonces que estaba Adán, estaba Eva, y el Señor, ¿qué es lo que le dice? De todo árbol pueden comer, o en otras palabras, en todas las tiendas de Belecé, pueden comer menos de ella. Pero cuando Dios lo dice, ¿a quién se lo dice de ellos? ¿A los dos? ¿A uno solo? ¿A quién se lo dice? Dice por aquí que a los dos. Dice uno que se lo dicen a Eva. Jóvenes, ¿se dan cuenta por qué cuando queremos o hablamos de un encuentro con Jesús es imposible si no tenemos un encuentro con su palabra? ¿A quién se lo dice? Se lo dice a Adán. ¿Por qué? Excelente, venga acá, choque aquí. Punto para el equipo rojo. Bueno, póngale punto al equipo rojo. Y los demás que están poniendo la Biblia que se pongan rojo. Entonces, dice, cuando usted lee Génesis se da cuenta que el Señor se lo dice a Adán, Eva no ha sido creada. No vean más serie, lee la Biblia. Y ahí está. Entonces, Dios se lo dice a Adán y después usted puede ver una lectura que más adelante, entonces, lo vuelve y crea a Eva. Y viene la serpiente. Ven acá, serpiente. Ven acá, serpiente. Y Dios le dice a Adán, de todo árbol del huerto puede comer menos de este. Después crea a Eva, la trae. Adán dice, hueso de mi hueso, carne de mi carne. Tú no tienes idea de lo que en hebreo eso implica. Y no la vas a tener porque con una mente pecaminosa no estamos cerca de lo que significó. Pero en otras palabras, y esto es muy serio, hay algunos eruditos que dicen Adán la estaba mirando de arriba abajo y estaba disfrutando cada parte de ella. ¿Por qué te digo que eso no lo va a entender? Porque ella estaba desnuda, él estaba desnudo, y hoy nosotros estamos de este lado de la creación y no imagines nada ahí, ¿ok? Entonces, él la ve, toda la historia. Y viene la serpiente, la misma cara. Entonces, es mi hermano, parece que yo lo sé. Y
Quizás otro lo pongo aquí, creo que la última serpiente se apartó del evangelio. Entonces, y la serpiente se empieza a rodear por donde estaba Eva, con distancia, por favor. ¿Cómo era la cosa? Esto es una serpiente financiada. Y la serpiente, vamos a hacer ahora pruebas de Biblia. Y la serpiente le dijo a él. ¿Cómo que? No, así no es la serpiente no es así. Parece que es nocturno, una noche asesinada. Miren, primero la serpiente hizo lo que hace cualquier serpiente. Un aplauso. Para Frank, que está haciendo de serpiente. No sea que diga un aplauso para que la gente que se quede despide. Para Frank, que está haciendo de serpiente. Entonces, y le dijo así a Eva. Se metió en el papel. La serpiente en ese momento tuvo amnesia, pero después recordó. ¿Con qué ha dicho Dios que no puedes comer del árbol del bien y el mal? Esta es una serpiente cristiana, ¿no, José? Estoy pagando más por una serpiente que se sepa posible. Vamos, para aquí. ¿Con qué ha dicho Dios que de ningún árbol puedes comer? Ojo, ¿qué fue lo que dijo Dios a Adán? De todo árbol puedes comer, menos del árbol del bien y el mal. ¿Qué dijo la serpiente? ¿Qué dijo la serpiente? Con que nos ha dicho Dios, lo que ha dicho Dios, ¿qué? Que no puede comer de ningún árbol. ¿Qué cosa es eso? ¿Cómo? Esta Eva estaba en zona, que ella estaba, se perdió, pero bueno, está bien. Tergiversar la palabra del Señor. Dios dijo de todo sí, menos de este. La serpiente dice, así que Dios dijo que de ninguno. Ojo, hoy. Así es el pecado en nuestra vida. Comienza como una invitación. Y esa invitación está en quebrantar lo que Dios dijo. Dios dijo, no robarás. La vida te presenta situaciones para que puedas luchar. En el diccionario cubano, ¿qué es lo que significa robar? No luchar, yo estoy aquí en la luchita. Por eso que tú ves que los que más luchan están en el televisor. Entonces, son los más luchadores. Entonces, cuando nosotros vemos esto, lo que está haciendo la serpiente, en este caso, es Satanás, ¿verdad? En el cuerpo de ese hermano. Y lo que está haciendo es poniendo en tela de juicio lo que Dios dijo. Ojo, si tú no sabes la Biblia y este mundo te hace invitación y tú no sabes comparar lo que Dios dijo de lo que Dios no dijo, ¿qué va a pasar contigo, hermanos? Muchachos, tener un encuentro con Dios, se lo vuelvo a repetir, es tener un encuentro con la palabra de Dios. ¿Te das cuenta por qué es tan importante cuando tus pastores, cuando tus maestros, cuando tus líderes te dicen la necesidad que tienes de la Biblia es urgente? Satanás pone en tela de juicio lo que Dios ha dicho. ¿Y cuál fue la respuesta de Eva? A ver, Eva. Más o menos así. No, Eva. La respuesta fue no. Solo del árbol bien ni podemos comer. Muy bien, pero ¿qué dice? Ni podemos comer ni tocar. ¿Quién dijo ni tocar? ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Qué le dijo Dios a Adán? Dios nunca habla de tocarlo. ¿Leíste eso o te diste cuenta que eso estaba ahí? Nunca el Señor le dijo no lo toques. El Señor dijo no lo pruebes. Y cuando Eva da la respuesta, ella dice ni tocarlo, ¿verdad? Ni probarlo ni tocarlo. Evidentemente, y no podemos especular porque cuando la Biblia calla, hay que callarse también. Lo que sabemos que algo en la comunicación hubo acá. A mí me gusta pensar que Eva le dijo, oye, ahí ni te acerques. No sabemos. Pero lo que está claro es que ellos decidieron de alguna forma ni acercarse al árbol. Pero comienza la tentación. ¿Cuál es la definición de tentación? A ver. Definición de tentación, ¿cuál es? ¿Alguien me define lo que significa tentación? A ver, Amina.
Muy bien, querer hacer algo que te gusta pero no quieres hacerlo, en otras palabras, es una invitación a pecar. La tentación es pecado, ¿verdad que sí? Es como inculcarte ideas No. malas en la cabeza y que tú las hagas. La tentación no es pecado, porque la tentación es una invitación. La tentación te dice, ¿quieres? El pecado te dice, quiero, y lo consuma. Entonces, esto que estaba ocurriendo aquí, la serpiente le estaba tentando, y lo interesante es que no sabemos dónde estaba dando. No tenemos idea. Y la tentación es por ella. De hecho, Pablo dice a Timoteo, en alguna ocasión dice a las mujeres, mira, ustedes esténse tranquilitas por ahí, que la mujer fue engañada. Ustedes fueron la causa de la perdición del hombre. No dijo eso, pero más o menos todos sabemos que la perdición de un hombre es una mujer. Entonces, ¿están de acuerdo con eso? ¿Están de acuerdo con eso? Mira la risa de nervioso. Entonces, el pecado, joven, escucha, todo comienza con una invitación, ya sea motivada por Satanás, motivada por este mundo o motivada por la carne, o todos esos tres elementos involucrados. Pero ¿dónde comenzó verdaderamente la batalla? En la mente. Porque ¿qué dice la Biblia que hizo Eva en cuanto al fruto? Ojo, no sabemos lo que era, pero era un fruto. Algunos dicen, no, era un sí, no, tampoco sabemos lo que era. Es terrible. No sabemos lo que era el fruto, pero lo interesante es que Eva, ¿qué hizo en cuanto al fruto? Lo probó. Sí, pero antes de probarlo, lo miró y miró que era como bueno, árbol codiciable. ¿Y qué hizo? Primero lo pensó, lo que dice Dios, lo que dice la serpiente. Ojo, porque Eva no conocía pecado. En nosotros, estas tentaciones son más fuertes que en ellos, porque nosotros sí hay pecado y sí hay naturaleza pecaminosa. Ella no tenía ningún pecado, ni él tampoco. Recuerda, ahí todavía no ha caído el hombre. Y entonces ella lo mira, lo codicia. Evidentemente, ¿qué hace con el fruto? Lo toma, lo prueba el fruto. Sí, más o menos así como, es que esto lo como todos los días, entonces. No es como hoy, por ejemplo, en mi casa somos 4 y nosotros comemos pollo. Eso es peculiar. Sí, lo que no te he explicado es que las dos niñas se comen la masa, mi esposa el pellejo y yo me quedo a mí. Y qué rico sabe el hueso de pollo, así que no te hagas que tú vas comiendo también. Pero Eva está comiendo un fruto que es prohibido y después que lo prueba, fíjense que esto ocurre. ¿En qué tiempo? Cuando tú lees la Biblia, no hay lapso de tiempo de decir, esto fue así. Lo coge, lo prueba, le da al otro y el otro se lo come. Pero yo quiero detenerme acá. Eva ha probado el fruto. ¿Qué ha pasado con Eva? Está en pecado. Le ha fallado a Dios. Ha transgredido la ley de Dios, lo que Dios dijo. Ella lo rompió. Escuchó lo que dijo el diablo. No le interesó lo que dijo Dios. No le interesó lo que su familia decía. Y simplemente decidió probarlo. Y dice el texto, y le dio de comer a su esposo. ¡Ojo! Porque algunos dicen, por eso es que la mujer tiene más calle y más maldad que el hombre. Porque ella tiene más tiempo de pecadora. No es así, es tan pecadora como el hombre, pero lo interesante es que la mujer le gana al hombre en pecado por unos segundos por lo menos. Viene Adán, y cuando la ve a ella, mira la niña, con cuidado que la serpiente no está fea. La mira a ella y ella de alguna forma le da a comer. ¿Y qué hizo él? Ojo, una vez más la Biblia no explica eso, no vamos a asumir nada, solo vamos a entender la secuencia. Ella tiene el fruto, coge el fruto, lo acerca a él lo coge, cógelo de la mano. Dios dijo que no lo hicieras. Tú incluso, cuando Dios te lo dijo, se lo dijiste a ella, que fue creada después, que no lo podía hacer. Ella acaba de cometer pecado, transgredir lo que Dios ha dicho, y ahora simplemente le dice, toma. ¿Y qué hizo Adán? Y lo comió. Así, no hay comas, incluso en el idioma hebreo no hay pausas, no hay tiempo que uno pueda decir aquí, pasaron horas. ¿Y qué ha acabado de ocurrir entonces? Pecado. Pecado. Si definimos esto en pecado es, ¿dónde está para nosotros lo que Dios dice? ¿Dónde? Ay Dios.
¿Dónde está para nosotros lo que Dios dice? En la Biblia. En la Biblia. Ahí está la verdad de Dios. La verdad de Dios todos los días de nuestra vida es puesta en tela de juicio. Es todos los días de nuestra vida está invitándote a que transgreda la ley de Dios. Y todos los días de nuestra vida estamos en una batalla constante. Y escúchame, mucho más feroz que aquella batalla. Porque hoy, cuando el diablo, cuando nuestra carne o este mundo y sus influencias nos están atacando, dentro de tu corazón, dentro de mi corazón, está el peor enemigo. La naturaleza pecaminosa que quiere ser seducido por todas esas cosas. Así que cuando vemos ese gran pecado, cuando vemos esta gran maldad que acaba de ocurrir, ¿qué es lo que está pasando en la raza humana? La creación de Dios ahora le ha fallado a su Dios. Algunos dicen, muy equivocados, que fue un fracaso lo que Dios cometió. Algunos dicen, ¿por qué si Dios es tan poderoso? ¿Por qué si Dios es tan bueno? Puso ese árbol ahí. Déjame decirte, algo maravilloso de ese árbol era que en el Edén o en el paraíso, lo único que demostraba que Adán y Eva podían decidir seguir sirviendo a Dios, escucha esto, era el árbol. Excepto ese árbol, nada más era pecado. Nada más transgredía lo que Dios decía. En otras palabras, ese árbol todos los días le recordaba a Adán y le recordaba a Eva: no te acerques allí porque Dios no lo quiere. Toma todo esto de acá, pero ahí no vaya porque Dios no lo quiere. ¿Y cuál fue el punto de ataque del mismo Satanás? No fue el árbol, fue lo que Dios dijo. Y por ahí comienza todo. Alguien dijo en una ocasión: cuando estés discutiendo con el diablo, no hables con él por teléfono, cuélgale. Porque a veces uno dice, no, sí, yo voy a ser bueno y no sé qué. Y algunos dicen, yo voy a ir al gimnasio. Y cuando entras al gimnasio, están todas las babilas ahí, perdidas ahí. Y hacen ejercicio. No, yo seré fuerte. Estás levantando. Señor, perdóname, Señor, perdóname. Escucha, joven. Hoy no hay que ir muy lejos para ver la cantidad de tentaciones y propuestas indecentes que te hace este mundo. Cuando vemos esa historia, lo más triste de esa historia es que hoy se sigue repitiendo. Hoy en tu escuela, hoy en tu trabajo, o algunos que están trabajando ya en la universidad, en tu casa, en tu barrio, donde quiera que estás, es constantemente un bombardeo. Y Satanás bombardeando lo que Dios dice, y falsos predicadores motivando y arrancando tu oído y llenándote el orgullo y llenándote el ego. Esta generación no va a cambiar ninguna generación. Y esto no es profecía. Pero algunos de los que están acá terminarán en el infierno. ¿Sabes por qué? Porque a algunos de los que están acá no les interesa para nada lo que Dios dice. Algunos de los que están acá siguen jugando al evangelio, siguen creyendo que son cristianos y son hijos del mismo demonio. ¿Por qué, pastor? Yo no sé. Pero ¿quién puede engañar a Dios? ¿Quién puede esconderse de Dios, muchacho? Tú podrás engañar a tu pastor, podrás engañar a tu líder, podrás engañar a la iglesia entera, al mundo entero, pero ante Dios, escúchame, Dios no es el viejito ese que te ama. Ese no es Dios. Dios no es ese viejito bueno que te pasa la mano siempre. Esa idea que nos han vendido de Dios, escúchame, eso es paganismo. Dios, antes que tú y yo existiéramos, era Dios. Dios sin ti sigue siendo Dios. Dios sin mí seguirá siendo Dios. Tú y yo no le podemos añadir nada a su gloria. Tú y yo no le podemos, porque a veces no, porque yo voy a llenar tu trono de perfume y voy a darte tu alabanza y mira el cielo. Cuando yo canto, los ángeles, hay quien cantara como él. Esa idea, si es de un Dios, pero no es el Dios verdadero. Porque el Dios verdadero, Yahweh, como algunos mencionaron, Yeshua, su pronunciación hebrea, no te necesita.
no te necesita. Si Dios necesitara de ti y de mí, dejaría de ser Dios. Porque uno de sus atributos es ser autosuficiente. Tener toda la perfección y toda la competencia. Él no necesita de nadie porque Él es Dios. Ojo. Y aun cuando no te necesita, todo lo que hay alrededor de tu vida atenta con tener un encuentro con Dios. ¿Por qué? Porque al principio los apóstoles estaban predicando el Evangelio. Siéntese por aquí cerca y no se me vayan, ahorita vamos a ver un video. Tú vaya. Los apóstoles al principio estaban predicando la palabra. ¿Y sabe una de las cosas que ha hecho Satanás y que la ha logrado con creces? Él dijo, o se predica a Cristo o no se predica. ¿Qué pasó? Y aquí hay muchos que lo saben. ¿Qué pasó cuando la iglesia fue más perseguida que nunca? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, libro de los Hechos. ¿Qué pasó en el libro de los Hechos? Hechos capítulo 8. Comienza, o capítulo 7 de la muerte de Esteban, hacia adelante, comienza a arreciar una persecución increíble. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Mayor expansión del Evangelio. Lo que demuestra la Biblia es que cuando más crisis hay, escucha, el carnal, el mentiroso, el sinvergüenza, el de doble cara, se va. Pero el cristiano que quiere agradar al Señor permanece firme. Aquel que está con sus ojos puestos en Cristo permanece firme. Entonces, no pidas más un avivamiento. La Biblia no te muestra ninguna teología de avivamientos. La Biblia te muestra que si tu corazón se humilla delante del Todopoderoso, pueden ocurrir muchas cosas. Pero deja que sea Él a la manera de Él, en la voluntad de Él, en la palabra de Él. No pidas más por un avivamiento, pide por ser fiel a Dios donde estás. Pídele a Dios que te ayude a salirte de ese pecado tan cochino. Pídele a Dios que te ayude, porque yo sé que aquí hay algunas de ustedes que se textean con impíos, que se mandan fotos indecentes. Muéstrame esto, muéstrame aquello, muéstrame lo otro. En mi generación eso no ocurría, pero hoy el internet, una de las cosas, ha hecho cosas buenas, pero una de las cosas más perversas que ha realizado es que te ha puesto el pecado a un solo clic, un dedo. No hay que ir a la plaza, no hay que ir a una discoteca. Solo es abrir, poner las dos flechitas, de arriba para abajo. ¿Sabes lo que significa eso cuando tú pones el internet? No, que en Cuba, para tener internet aquí, hay que los precios están por allá. Eso es lo que... Algunos no lo cogieron, ¿no? Se perdieron. ¿Qué dijo? Joven, el pecado, el origen del pecado, lo que nos muestra es que aunque tú quieres hacer lo bueno, ¿sabes lo que dice la Biblia? Que son nuestras buenas obras delante de Dios. ¿Alguien sabe lo que dice Isaías? Me encantó el texto. La alabanza a mí. No era para mí, la alabanza no era para mí, era para el Señor, pero me encantó que juntos pudimos cantarle a Él. Pero ojo, Isaías, el texto que leyó la hermana, habla de nuestra perversidad. Y ella le faltó los últimos dos versos. Si lees los últimos dos versos, te está hablando de la parte de Dios que mucha gente no quiere que tú sepas. Y es que aquellos que viven en pecado, Él los va a destruir por completo. Hoy es el día de agarrarse de Jesucristo con todas sus fuerzas. El pecado lo único que va a hacer en tu vida es seducirte más, tanto así que Isaías dice que nuestras buenas obras, ¿qué son? Y ya seguro te dijeron lo que eso significa, ¿verdad? Íntimas, menstruantes, asquerosas. Todo lo que tú y yo podemos hacer por nosotros mismos delante de Dios, no puedo dar datos de eso porque es asquerosísimo, es eso delante de Dios, un trapo menstruante, asqueroso, para que entiendas que en ti no hay nada bueno, que en ti no hay nada excelso, nada que Dios pueda ver y decir, wow, qué maravilloso. No existe nada. Por el contrario, una vida de pecado, porque si el pecado como definición es hacer lo que no le agrada a Dios, tanto en pensamiento, en acción como en no acción, el
el pecado trae desastrosas consecuencias. Voy a leer solo un que otro pasaje. Génesis 3, 8 al 24. ¿Qué pasa de nuevo? ¿Qué pasó después que ellos pecaron? ¿Qué dice el texto? Y oyeron ellos que Dios se paseaba por el huerto. ¡Ojo! Dios paseándose por el huerto. ¡Ojo! ¿Dónde estaba Dios cuando ellos estaban pecando? A nadie se le ocurre decir que no estaba allí. Pues Dios es omnipresente. Pero mientras ellos estaban pecando, eso es lo que hace el pecado, que te hace quitar la vista de tu Dios, de lo que Dios dice, de lo que Dios es, ponerlo en tela de juicio y dándole la espalda a Dios, ofender a Dios. ¿Sabe por qué cuando predico, y sobre todo esta juventud de hoy, me importa 3 pepinillos machos si me vuelven o no invitar? Y este no es el primer lugar donde lo digo. Porque esta generación no necesita a alguien ni que les ofenda, ni que les haga sentir grande. Necesita predicadores del Evangelio. Para cuando el Evangelio se confronta con tu corazón, lo que está mal se quema. Y si sigues en esa actitud y te presentas un día delante de Dios, entonces serás quemado por la eternidad. Ese es el Evangelio. Gústele a quien le guste y le pese a quien le pese. Jóvenes, basta ya de todos esos ministerios por ahí. Y les digo que a mí me encantan. Los jóvenes míos saben que en la iglesia tenemos ministerio de deporte, tenemos ministerio de todo tipo. Algunos aquí juegan PlayStation conmigo, no me ganan ninguno, pero saben que me encanta el juego. El tico no digas que no, que tú sabes que te como. Alguna vez yo dije, bueno, eso porque no puedo meter un gol al pastor, que eso no es disciplina. Si te disciplina, ¿sabes? Pero ojo, hay muchos ministerios de jóvenes que lo único que es jueguito, y no abren la Biblia. Huye de esos ministerios. Yo no estoy diciendo que hay ministerios donde se juega, se da una aplicación y después se termina con el Evangelio. Estoy hablando de esos ministerios que son una pila y que muchos de ustedes salen en esa foto y que en alguna de sus iglesias estoy seguro que los hay. Ministerios que todo es juego y nunca se predica a Cristo. Qué bonito. Porque por lo menos tendrás algo que contarle a que se está quemando al lado tuyo en el infierno. No, si yo venía ahora también. ¿Eso te va a pasar? ¿Sabes por qué? Porque un evangelio diluido acomoda a una generación a que se vaya al mismo infierno cómodo. ¿Escuchaste? Un evangelio diluido acomoda a la generación o a esta generación a que se vaya al infierno cómodo. Cuando ellos escuchan la voz de Dios, Dios dice, bueno, ¿dónde estaban ellos cuando escuchan su voz? ¿O qué hacen? Se esconden. ¿Por qué se esconden? No es que estaban mal escondidos. El escondido, dale cuenta a Dios que nosotros no. Lo dice. Dice, es que oímos tu voz en el huerto y nos escondimos porque teníamos miedo. Miren todas las cosas que provoca el pecado. Joven, el pecado ocurre en la oscuridad y te hace creer que nadie se va a enterar. Jóvenes que aquí están luchando con pornografía, tú no eres el único que está con esa batalla. Muchachos aquí que están luchando con la fornicación, no eres el único que estás en esa batalla. El diablo, una de las cosas que hace o que intenta hacerte creer es que eres el único y que nadie se enterará de eso y que nadie te está mirando. Y que Dios te va a entender. Porque es un evangelio que se diluye. Dios es bueno, no importa si es bueno o si es malo. ¿Sabes por qué te lo digo? Yo sé que esto pica. Pero muchos de los muchachos que vinieron esta noche, la mayoría de sus vestidos no hablan de lo que es una cristiana. Hablan de lo que es una muchacha que quiere enseñar el pueblo. La mayoría de muchos de sus vestidos. Cuando ellos escucharon la voz de Dios, dice, escuchamos tu voz y tuvimos miedo, porque estábamos desnudos. Mira todo lo que comenzó, el hecatombe del pecado, lo que empieza a traer. Ellos escuchaban antes de ese momento la voz de Dios y hablaban con él cara a cara. No sabemos cómo era, pero es muy seguro que Adán y Eva, ¿sabe por qué? A mí no me gusta hacer historias de Adán y Eva antes de la caída.
Y cuando escuchan cómo dicen tuvimos miedo, ¿quién nos enseñó que estaban desnudos? ¿Y qué es lo que dice Adán? Miren, una relación perfecta entre el hombre y la mujer, comenzaron los conflictos por causa del pecado. ¿Qué dijo? En otras palabras, la mujer que me diste, así es el pecado, muchachos. Que tú estás pecando, que tú estás haciendo algo que desagrada a Dios y tú dices, no, pero fulano lo está haciendo. Y viene alguien y me dice, mira, pero tú no, pero que se lo digan al hijo del pastor, que se lo digan las hijas del pastor. No, pero fulano que lleva más tiempo que yo, si también lo está haciendo. ¿Qué es lo que hace el pecado? El pecado que es consumado por el individuo le echa las culpas a otro. La mujer que me diste, Señor, bueno. ¿Quién te enseñó que estabas así? Ay, esta Eva está en zona. Dice, ¿qué? Yo creo que más o menos primero me lo dijo, traidor. No está, eso no está en ninguna Biblia. Posiblemente veas una serie y ahí te lo ponen, porque como te crees todo, la serpiente. Y cuando pasa la serpiente, está haciendo de hecho la gente. Y ahí se quedó. ¿Cuál fue la consecuencia? ¿Cuál fue la consecuencia? Con tu frente comerás, de tu trabajo vivirás, con dolor darás luz, tú te arrastrarás. Pero me encanta esto. Génesis 3:15 es el anuncio del Evangelio por primera vez en la Biblia, no está en Mateo. Génesis 3:15. ¿Alguien lo lee? Lo que dice Génesis 3:15. Leamos esto porque miren qué maravilloso es nuestro Evangelio. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Habla de una simiente que es probable que Eva no haya tenido toda la información de quién sería esa simiente, pero dice que una de sus simientes iba a ser herida ¿dónde? En el calcañar. Iba a herir esa simiente, pero esa simiente, ¿qué iba a hacer con su cabeza? La iba a aplastar. Escucha, la Biblia nos habla de que tú y yo no somos el centro del universo, por si te lo creías todavía. La Biblia habla que Jesucristo no solo es el centro del universo, sino que es el Rey de toda la gloria, el alfa y omega, principio y fin, aquel que aunque no necesita tu alabanza, cuando le alabas, recibe la alabanza de un corazón humillado y arrepentido. Cuando la Biblia nos dice esta historia, nos está diciendo, tú serpiente debes entender algo. Viene alguien, tus días estarán contados, serpiente. Viene alguien que te aplastará, aunque tú le vas a herir de una forma fuerte. El dolor en calcañar será tan horrible. Debes entender. ¿De qué estaba hablando, muchachos? ¿De qué estaba hablando? De aquella cruz. Y Cristo en aquella cruz entregaba su vida. Y ojo, porque en la cruz la serpiente no estaba venciendo. Fíjate, aquello que nos encanta. A mí me encanta la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo. ¿Cuánto le encanta? Yo la veo y lloro. Solo que tiene algunas herejías, como casi todo, porque eso es para vender. Por ejemplo, una de las herejías es que cada vez que azotan a Cristo te presentan a María. No sé si te la llevaste. ¿Por qué? Porque es hecha por un católico y te das a entender que el sufrimiento de la madre es tan grande como la del hijo. No, cuidado, eso es herejía. Segunda herejía, que Jesús en la cruz no puede ni hablar. ¿Te diste cuenta de eso? Padre mío, estas son cosas. No puede ni hablar. ¿Por qué eso es mentira? Porque si leemos el Evangelio dice, y gritando a gran voz, en griego, me encantan los idiomas bíblicos, en griego es megafoné. Es la idea, es un grito de guerra. No es como, no, Señor. Como lo tiene la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene un Jesucristo ahí que no es el verdadero. Por eso digo lo que quiera de ese, del muñeco ese. Un Jesucristo así que está flaquito, así que medio cubano, así después y así, y para colmo medio manerado. Está medio flojo. Así, pobrecito tan. ¿Sabes por qué me río de ese muñeco? Porque Colosenses
adelantarlo porque no tenemos tiempo. Colosenses nos dice que Él en la cruz venció a todo principado y potestad, los desnudó, los abofeteó y hizo un desfile. Lee Colosenses y lo vas a encontrar. Y dice que triunfó sobre sus enemigos en la cruz, en Él mismo. Entonces, si por una parte esta generación se está yendo al infierno, déjame decirte que por la parte de Cristo todavía hay esperanza. Por la parte de Cristo todavía puedes romper con ese pecado que te sigue atando. Por la parte de Cristo, en el Evangelio hay victoria, no en nosotros, en el Evangelio. Lo mejor del universo no somos nosotros, es Él. Entonces, cuando el texto dice que ellos experimentaron ¿qué cosa? La otra verdad que el diablo puso en duda, ¿cuál fue? No morirás, sino que sabe Dios el día que de Él coma, serán, que dice Isaías, y subiré y seré igual a Él. Eso es lo que ha hecho el diablo. El diablo lo que ahora al pecado de las tentaciones lo puso en internet, pero Él no inventa nada nuevo, es lo mismo. Y hoy todavía hay muchos que creen o poder jugar con Dios, o que creen poder vivir y que a Dios no le va a importar nada de ti. ¿Sabes por qué tú sí tienes valor? Y tú dices, pastor, pero me estás cambiando el mensaje. No. ¿Sabes por qué tú sí tienes valor? Porque Cristo en aquella cruz dio su vida por ti. Eso es lo único que se puede ver de valor en ti y en mí. Eso es lo único que cuando Dios te mira desde su gloria y majestad, si mira nuestras obras, ve trapos inmundos. Pero si mira a Jesucristo en nuestras vidas, ve la gloria que Él compartió con el Hijo. El milagro más grande hoy sigue siendo la conversión de un impío. La conversión de un joven que puede llevar años en una iglesia y todavía no ser la iglesia. Consecuencias del pecado: separado de Dios, pasar trabajo, tener un enemigo constante, pero una simiente, solo una simiente le daría vida. Mira lo que dice la palabra del Señor. Cuando vamos a Romanos, capítulo 3, no voy a leer todos los textos, déjame leer Romanos 3:23, todos lo conocemos. Por cuando todos pecaron y están, ¿qué cosa? Destituidos. La idea de destituido es que tú y yo no podemos poner un pie en su presencia o en su majestad por la corrupción del pecado que hay en nosotros. Si esto fuera poco, Romanos 6:23, hay muchos textos, voy a tirar la foto. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado, esa palabra en griego, paga, es oxonio, que significa el miserable salario. Todo lo que trabaja con el Estado es eso. El miserable salario del pecado es la muerte. Y la muerte no es cerrar los ojos aquí en la tierra. Es que cuando cierras los ojos aquí en la tierra, lo abrirás delante de un Dios de justicia que no deja pasar al impío por inocente. Déjame explicarte, joven, que cuando el texto nos dice que el pecado entró al mundo por un hombre, por el pecado de la muerte, y así la muerte pasó a todos, no hay solución. No hay forma de venir a Él. Si alguien te dijo que en la salvación tienes que empezar a dar pasos para acercarte a Dios, te mintió. ¿Cómo es la salvación? Y ahorita lo cantaron. ¿Cómo es la salvación? Hay muchos textos. Apocalipsis 19 y 20 nos hablan de esa última consecuencia del pecado. ¿Alguien sabe de qué hablan esos textos? El lago de fuego y azufre. ¿Cuándo fue la última vez que te hablaron del infierno? ¿Cuándo fue la última vez que te enseñaron sobre arrepentimiento, sobre pecado, sobre condenación eterna? Joven, tú y yo necesitamos escuchar eso. Hay un escritor excelentísimo, Swinton, y él decía, si cada estudiante de la Biblia pasara solo 5 minutos en el infierno, no necesitaría más teología en toda su vida para entender
que Dios es justo. Salva a los que se arrepienten y condena a los que persisten en el pecado. Joven, con Dios no se juega. Quiero volverte a preguntar, ¿estás tú dispuesto a tener un encuentro con Jesucristo? Con esto quisiera ir terminando. ¿Cómo tener entonces encuentro con Jesús? Fíjense cuánto corrompido está el Evangelio, que yo estoy casi seguro que muchos aquí creen que son salvos porque un día hicieron una oración. Yo la hice a los 9 años. ¿Cuántos me hicieron la oración? Señor Jesús, entra en mi vida. A ver, levanta la mano. Yo la hice. ¿Todos lo hicieron? ¿O casi todos? ¿Los demás no lo hicieron? ¿O los demás dicen, estás loco, aquí ni muerto, vete pastor y levanta la mano? ¿Alguien hizo esa oración? Yo la hice con 9 años. Sin pena, levanta la mano, por favor. Y yo la hice, Señor Jesús, recuerdo que tenía 9 años. Te explico rápidamente cómo fue. Tenía 9 años. Estaba con mis tías que son de Holguín. En Nahua me corren, así que no tengo problema con eso. Estaba en Holguín y el pastor estaba dando la enseñanza y dice, ¿cuántos aquí quieren aceptar a Jesús? Yo me quedo callado. Y una tía Rottweiler, no sé cuántos tienen esas tías, dice, yo. Algunos tienen, no, pastor, no, lo mío es una madre Rottweiler y un padre Pitbull. Y más o menos fue posible acá. Es que pensé que no había. Y el pastor hace llamado y mi tía estaba detrás en el otro banco. Y ella, no, ¿y quién quiere? El pastor dijo, ¿quién quiere pasar a hacer o aceptar a Jesús? Y estas fueron sus palabras. ¿Ha escuchado usted a veces que las palabras o las acciones hablan más alto que las palabras? Esto no fue lo que yo entendí por primera vez de esa frase. Ella estaba atrás y dijo, ahora ven al frente. Y terminé el frente terminé donde estaba el pastor. En otras palabras, yo no hice la oración de fe. Yo fui bajo peligro de vida. Yo llegué adelante y el pastor dijo, ¿quieres hacer la oración? Hoy. Pero la Biblia enseña que la oración de fe nos salva. Y si no, te animo a buscarlo en la Biblia. Si me encuentras el versículo donde dice que la oración de fe salva, no sé qué hacer. Bueno, sí, puedo hacer. Nada, porque no lo vas a encontrar. No existe ningún texto bíblico. ¿Saben lo que nos hemos convertido los evangélicos? Católicos. Los católicos te bautizan y dicen, esto pertenece a la iglesia católica. Es así, no. ¿Qué estamos haciendo los evangélicos? Ven adelante, repite conmigo, Señor Jesús. Y a veces, repítelo, porque la gente está perdida. Repite. Lo que yo digo en voz alta, tú lo dices en voz alta. Y tú lo digo, tú después de mí. Y a veces tienes que darle un discipulado a 6 meses ahí. Vamos, espera, sí, porque hay pacientes. Como después yo dice, no, yo no sé hablar. Y ahí se forma lo que se forma. Pero lo normal es no, yo repito, Señor Jesús. Entra en mi vida, sálvame. Y escúcheme, yo no me estoy burlando de eso porque yo lo hice. Incluso hoy en la iglesia lo hago, pero escucha lo que yo quiero enseñarte de esto. El problema es que le decimos después que termina, amén. ¿Y qué dice el pastor? Démosle la bienvenida al nuevo hermano que tenemos porque hay fiesta en los cielos. ¡Aleluya! Es un rito católico. ¿Por qué? Porque la salvación es un milagro de Dios. Es algo que Dios obra milagrosamente. La oración de fe no salva. Que se ponga bravo el que quiera. Quien salva es Jesucristo. Por eso una persona puede hacer la oración de fe, pero si no tiene un encuentro genuino con Cristo, nunca será salvo. Y voy a terminar con esta representación. ¿Cuántos han leído? Voy a pasar esto, de lo que significa salvación y todo esto, y voy a quedarme con un texto. ¿Qué es la fe? ¿Qué es el arrepentimiento? Voy a tener que pasar esto y me quedo con este pasaje. ¿Cuántos han leído Romanos?
Porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, que dice el texto, termino con esto. ¿Quién escribe ese pasaje? Apóstol Pablo. ¿A quién se le escribe ese pasaje? Para que te des cuenta que muchas veces no estás leyendo la Biblia. Estás mirando la Biblia, pero no la estás leyendo. Se lo escribe a una iglesia que está en Roma. ¿En qué año se escribe este texto? Yo sé que es un poquito más difícil, pero ¿en qué año se escribe? Por ahí, por el 57, 58, 59. Pablo está escribiendo esta carta. ¿Qué está ocurriendo según los historiadores, incluso no bíblicos, en ese primer siglo? La iglesia está siendo perseguida. ¿A cuánto les gustan estas películas que son de batalla, de soldados, de romanos? A ver, Walter, Samuel, ven acá. Ven acá. Dice Walter, oh, me tocó. Ven acá. Fran, ven. Yamani, ven. Sin guapería, ven. De serpiente a soldado romano, la ayudé. Ven para acá. Pablo le está escribiendo a creyentes en Roma. En Roma hay persecución a los cristianos. Una de las cosas que ocurre en Roma, algunos jóvenes que saben esto porque estuvieron en esta enseñanza hace un tiempo, una de las cosas que ocurre con los soldados romanos es lo mismo que ocurre con la lealtad al César. El César tiene uno de sus títulos, es Curios. Curios en griego significa Señor. Pero no era simplemente Señor. Porque cuando los soldados en Roma iban a salir a la batalla, cada uno de ellos era formado, así en la nación, así que más o menos como soldado, firme. Este soldado no murió. Firme. Y estaban firmes los soldados. Y pasaba uno de los centuriones, y hay historiadores que registran esto y lo comprueban, y dicen, soldado, ¿quién? Este soldado, este soldado. Le decía, ¿quién es Curios? ¿Por qué? Porque una de las cosas que comenzó a ocurrir con los cristianos del primer siglo era que a César no le daban el título de Curios ni le daban el título de Dios, como se exigía a todo el pueblo romano o a todos los ciudadanos romanos. Así que una de las, o sería como algo como un juramento, una declaración, y se le preguntaba, ¿quién es el César? Y el soldado decía bien fuerte y bien enérgico, César es el Curios. Bien dicho. Y decía, César es, con esa palabra estaban diciendo, César es el dueño de mi vida. César es el único que merece toda la gloria. César es lo primero y lo último en mi vida, con lo que yo voy en el campo de batalla a darla completamente. Eso era decir, César es el Curios. Pero vamos a pensar que había un cristiano. Y el cristiano dijo, no, a mí nadie me va a coger con eso. Cuando me pregunten por quién es el César, yo diré lo que Pablo nos dijo. Miren lo que dice. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que, eso en griego dice que Jesús es Curios, o que Jesús es el Curios. Ahí está, lo que está en español. Y este soldado, que lo habían puesto ahí por obligación, dice con estas palabras enérgicamente, Cristo es el Curios. Cristo es el Curios. ¿Sabe lo que pasaba? El centurión decía, muchachos, el rey mayor, a tus pies arde mi corazón. ¿Por qué? ¿Sabe lo que pasaba? Así, sacaba la espada y él mismo mataba al soldado. Y lo mataba. ¿Ha escuchado usted la frase matar como un perro? No, chicos, no era un perro, pero esa es más o menos que no importa nada. Y lo mataba.
Y esto es lo que me llama la atención. Este dijo, César es el curioso. Este dijo, Cristo es el curioso y le dieron muerte. Pero al siguiente de la lista era cristiano. Dice, ay, podemos ir al baño porque no. Ese está viendo que están matando a los cristianos. Ojo, escucha, muchachos. Los historiadores del primer siglo, Josefo, Plinio y muchos contemporáneos le registran que a los cristianos los mataban por esto. Esto no me lo inventé porque suena bonito. Esto es una realidad. Y Pablo le está escribiendo a esa iglesia para que entendamos lo que es la salvación. Y ese próximo entonces venía a preguntarle a él: confiesa, ¿quién es el curioso? Pero ya tú veías lo que iba a pasar. Hoy el Señor te hace esa pregunta: ¿quién es el rey de tu vida? Escucha, no respondas nada. ¿Quién es lo más importante de tu vida? ¿Quién es aquel que merece toda la gloria en tu vida? ¿Quién es aquel que es el único que puede salvarte, que puede rescatarte? Mira lo que Pablo le dice a aquella iglesia: que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Mire, la salvación es por gracia. La única obra que encontramos en la salvación fue aquella cruz y aquella tumba vacía. Esa es la única obra que encontramos en la salvación. El resto es trato de inmundicia. Joven, ¿de verdad quieres tener un encuentro con Jesucristo? ¿Verdaderamente quieres tener un encuentro con el único que puede salvar? Entonces, pastor, ¿hago o no hago la oración? Tú puedes hacer lo que entiendas, pero debes entender lo que entendió esa iglesia. La salvación es cuando mis palabras y mis actos, no importando lo que pase, van a decir todos los días de mi vida: Jesús es el curioso. Jesús es el dueño de mi vida. Eso es salvación. Yo no puedo decir Jesús es el curioso y salir a pecar. Yo no puedo decir Jesús es el curioso y mi teléfono lleno de porquería. Jesús no es el curioso de fornicarios y ladrones, de mentirosos hipócritas. Jesús es el curioso de aquellos que dicen: Señor, aquí estoy. Los muchachos pueden pasar y cantar la primera canción del jardín. La letra de esa canción, yo creo que ministra nuestras vidas. Que dice: mi pecado, que dice: mi pecado me sacó del jardín. Y lo más hermoso de esa letra es que eso es una Biblia. Tu pecado y mi pecado nos destruyen cada día. Pero hoy es el día. Algunos aquí, yo no sé quiénes son. Hoy es el día de tu salvación. Y otros aquí, hoy es el día de hacer un compromiso para vivir con Jesucristo todos los días. No tener un encuentro, sino que vivir en ese encuentro. Yo quiero hacer una oración. Yo quiero hacer una oración. Esta oración es para aquellos que hoy no saben qué pasa con sus vidas si se mueren hoy. Esta oración es para aquellos que no saben qué pasará hoy, yo no sé mañana, hoy, si el Señor viene, si suena aquella trompeta. Quiero que entiendas esto. Quita la vista de los músicos por un momento, atiéndeme. Hoy es el día donde Cristo está tocando tu corazón. Pastor, pero yo llevo años. Yo no estoy hablando de años en la iglesia. Yo estoy hablando de tener un encuentro con Cristo. Que tus palabras digan: Cristo es mi Señor. Pero mañana tus palabras y tus hechos sigan diciendo: Jesús es mi Señor. Escucha, te está hablando alguien que, a pesar de llevar años de pastor,
necesito un encuentro con Jesús, muchacho. Muchacho, te estás yendo al infierno. Te estás yendo al infierno. Señor, yo te pido en esta hora por nuestras vidas. Nosotros fallaríamos, Señor. Señor, perdona mi vida. Como no se compra. Espíritu Santo de Dios, convence de pecado esta noche. Esta generación se está muriendo sin ti, Señor. En el nombre de Jesús. Queremos conocerte, Señor, pero no mires mi maldad. Perdóname, Señor. En esta hora, Señor, te pido por jóvenes en este lugar. Van a hacer una oración, pero una oración de convencimiento. Hay jóvenes en este lugar, escucha. Hay jóvenes en este lugar que necesitan un encuentro ahora mismo con Jesús. Yo voy a hacer una oración para esos muchachos. Si eres tú ahí, sin moverte, repite esta oración conmigo. Señor, perdóname. Señor, yo no puedo traer nada a tu altar. Yo no puedo darte nada si no me es dado por gracia. Perdona esta generación, Señor. Aquellos que están luchando, que estamos luchando contra el pecado y van perdiendo. Señor, tu perdón es un regalo. En el nombre de Jesús, trae salvación en esta hora por el poder de tu Espíritu Santo. Aquellos que dicen, Señor, te necesito. No sé si ahí donde estás sientes el Espíritu confrontando tu vida. Señor, mira nuestros corazones. En el nombre de Jesús, Señor, ven a mí. Quita de mí lo que no te agrada. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Señor, de este lugar, tú puedes levantar corazones desesperados por tu presencia. Yo quiero hacer un llamado. Hay jóvenes esta noche que quieren comprometer más y más su vida con Jesús. Yo voy a pedir por los líderes que están acá, los líderes que vengan acá adelante. Vamos a orar por esos jóvenes. Si hay un joven esta noche que dice, pastor, ora por mí. Necesito desesperadamente más y más a Jesús. Yo quiero que vengas acá adelante. Yo quiero que vengas acá adelante y vamos a orar por ti. Vamos a orar por tu vida. Vamos a orar por tu corazón. Hay jóvenes que han orado por salvación. Pero si hay alguien esta noche que dice, pastor, ora por mi vida, quiero más de él. Ya yo le conozco, pero quiero más. Si hay alguien que quiere que se ore por él o por él, te pido que pases acá adelante y vamos a orar juntos. Solo tú eres Jesús. Yeshua HaMashiach, tú eres el Mesías. Tú eres el Salvador. Señor, despierta un corazón. Solo un corazón en esta noche es suficiente. Mira cuántos en este lugar. Cuántos en este lugar están pidiendo desesperados tu presencia. Vamos a levantar esa oración.
En el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor, confronte corazones esta noche. En el bendito nombre de Jesús. Señor, en esta hora, mira cuántos corazones en este lugar entienden que no se trata de nosotros, se trata de ti, Señor. Por eso queremos conocerte más. Señor, no queremos jugar al Evangelio, queremos vivir tu Evangelio. Señor, mira cuántos jóvenes en este lugar, te pedimos por sus vidas. Te pedimos por sus corazones, por cada corazón que está acá adelante, que está en su banco, pero está haciendo tu oración genuina y sincera. Yo te pido, tu evangelio es un regalo para todos, pero no todos van a responder a él. Muchos se quedarán apáticos, muchos se quedarán sin moverse, sin hacer nada. No se trata en esta hora de la posición en que estamos físicamente, se trata de nuestro corazón. Aquellos que entienden esta noche y que quieren hacer esta oración conmigo, yo la voy a hacer contigo también, porque no se trata tampoco de mí, se trata de Jesús. Aquellos que dicen, Señor, esta noche quiero hacer compromisos nuevos contigo, quiero renovar mi fuerza. Aquellos que dicen, pastor, me cuesta. Escucha, muchachos, a mí también me cuesta. Aquellos que dicen, pastor, ora por mí, no sé cómo dejar este pecado, vamos a hacer esta oración. Pero escucha, no para tener esta noche solo un encuentro con Él, sino para vivir en un encuentro con Jesús. Señor Jesús, mira cuántos corazones en esta hora nos humillamos. Te pedimos perdón. Señor, perdona esta generación. Señor, perdona mi vida. Señor, no me mates en tu ira, porque si fuera por mí estaría muerto. Señor, yo quiero tener un encuentro contigo, pero perdóname. Quita de mí lo que no te agrada. Perdóname, Señor, por no abrir tu palabra y consumir más internet que tu palabra. Perdóname, Señor, por pasar semanas y meses sin siquiera hablar contigo. Perdona en esta noche, Señor, aquellos que llevan una vida doble, una vida de hipocresía. Hoy hay muchos en el infierno que vivieron esa vida y se murieron en esa vida. Pero todavía esta noche, Señor, hay oportunidad. Obra, Señor, para salvación. Obra para salvación esta noche. En el bendito nombre de Jesús, de Yeshua, de Jehová salva, de Jesús el único Salvador. Te ruego que tu Espíritu Santo esté confrontando los corazones que se humillan. El apático no, Señor. El religioso no. El religioso y el apático terminan en el infierno. Pero tú nos dices en tu palabra que un corazón contrito y humillado tú no desprecias. Humillamos nuestras vidas delante de ti. Todos los que estamos acá, más años y menos años, humillamos nuestra vida y nuestro corazón delante de ti, Señor. En el bendito nombre de Jesús, renueva compromisos esta noche. Renueva corazones esta noche. Renueva corazones que siguen más a los perdidos de este mundo que tu palabra. Despierta, Señor, como dices en tu palabra, que
Pero aquellos que responden en fe, Señor, tú los vas a usar para tu gloria en el nombre bendito de Jesús. Espíritu Santo de Dios, rogamos que seas en medio nuestro. Tu palabra, Señor. Tu palabra nos dice que aunque nuestro pecado nos sacó de aquel jardín, Jesucristo viene a nosotros, porque nosotros no podemos ir a Él. Pedimos, Señor, que tu evangelio cobre vida en los corazones de los que no están arrepentidos esta noche, y aquellos que están arrepentidos pero que siguen luchando y que quieren renovar su compromiso, que quieren más fuerza. Obra por el poder de tu palabra. Queremos un encuentro todos los días de nuestra vida contigo, Señor. Incluso, Señor, cuando estamos solos y nadie nos ve, queremos que nos sostengas. No va a ser fácil, pero si tú estás con nosotros, Señor, se trata de tu gracia. Renueva corazones esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. A ti te adoramos, Señor. A ti te bendecimos, Señor. A ti te adoramos, Señor, y a ti te bendecimos. Te damos gracias y te decimos, Señor,